de sucesiones. Pero el Gobierno nos reserva muchas sorpresas para este final de legislatura. Antes de que arranque la campaña, quiere aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia, y eso lo contábamos. Y tiene además preparadas algunas medidas sociales que iban en los fallidos presupuestos. Que todos los consejos de ministros de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral van a estar cargados de medidas que permiten mejorar el día a día de las personas, que permite acometer los cambios profundos que tiene que llevar este país. Así que estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas. Pues saludamos a José María Álvarez, al secretario general de la UGT. Muy buenos días. Buenos días. Seguimos con el profesor Gadi Lévana y también tenemos a un inspector fiscal, por si acaso, que es el profesor Ruiz Jarabo. Bueno, señor Álvarez, me cuentan que se ha visto usted recientemente con Pedro Sánchez, tiene información de primera mano de todo lo que quiere aprobar el Gobierno. ¿Nos puede adelantar, por ejemplo, si es verdad que está preparando el Gobierno la mayor oferta de empleo público de los últimos años? Se habla de 30.000 empleos. Bueno, en realidad, el acuerdo que firmamos en su día con el señor Montoro, que tiene vigencia este año también, tiene una previsión de creación de empleo público como consecuencia de la no reposición que se hizo en años anteriores, y este año estamos en la aplicación del año 2019. En el 18 se hicieron aquellos más de 30.000 puestos de trabajo. Y en estos momentos no tenemos datos cerrados de cuál va a ser la oferta de empleo que se va a hacer. Aunque no sea oficial, aunque no tenga usted los datos cerrados, ¿de qué cifra estaríamos hablando? Bueno, todo hace prever que sea una cifra importante, porque en realidad... ¿Más de 30.000? ¿30.000? Bueno, yo no sabría decir... si los ministerios no lo tienen cerrado, es muy difícil. Lo digo porque 30.000 es la cifra de 2018. Sí, entiendo que estará por más o menos ese nivel, ¿no? Nosotros no tenemos información de cuál es la cifra. En todo caso, lo que a mí me parece importante resaltar es que la oferta de empleo no es como consecuencia de un acuerdo con el actual Gobierno, sino que lo arrastramos de la legislatura anterior, que se hizo el acuerdo de función pública. Pero el acuerdo con Cristóbal Montoro, ¿hasta dónde llegaba? ¿Hasta qué año? Pues incluía el 18 y el 19. Y el 19, el aumento que se ha aplicado del 2,5% de los empleos públicos, formaba parte del acuerdo del 18. Y la oferta pública de empleo, que vendrá, no la cuantía, porque la cuantía no estaba determinada, tampoco estaba determinada la del 18, viene como consecuencia de aquel acuerdo. Y yo espero que se convoque a la mesa de la función pública, efectivamente, para poder informar y debatir de cuál es la oferta de empleo finalmente que va a haber. ¿Estaré negociando también con los sindicatos un paquete laboral para aguarle la fiesta al Partido Popular y retocar la reforma laboral de los últimos estertores de la legislatura? Bueno, en realidad se está negociando un paquete que viene del Gobierno de Mariano Rajoy, porque esto no es una cuestión que haya empezado ayer. No lo achaque todo al Gobierno de Mariano Rajoy, porque digo yo que se haga una autorreforma. Pero si no lo estoy achacando, estoy diciendo que venimos con un debate que dura 3 años, que en estos 8 meses últimos del Gobierno efectivamente se ha intensificado mucho, porque los planteamientos no son los mismos, y que hay 3 temas que hace días que venimos diciendo que están concluidos, y que el Gobierno, si tiene mayoría en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, debería de llevar... ¿Qué 3 temas? Pues está, por un lado, el recuperar la ultraactividad de los convenios, que los convenios tengan una vigencia indefinida, está el que el convenio del sector esté por arriba del convenio de empresa, y recuperar el control horario. Es decir, que las personas, cuando entran a trabajar en una empresa, sepan a qué hora entran y a qué hora salen. Estos 3 temas hace más de un mes y medio que prácticamente están cerrados, que los conoce la COE porque participó en las negociaciones. COE dice que ellos se quedan al margen, que no sean por aludidos, que no bendicen estos acuerdos, para entender. Que no bendigan es una cosa y que no lo supieran es otra. En la COE no hemos tenido reuniones en las que no haya participado. Que han participado, la COE. Sí, lo que dicen ellos es que no los dan por buenos. Bueno, sí, efectivamente, algunos de ellos en otros momentos no los veían En cualquier caso, ¿tienen ustedes, los sindicatos, el compromiso de que estos 3 puntos van a salir adelante por decreto, digamos, se van a aprobar en el Congreso o bien en la Diputación Permanente? No tenemos el compromiso, porque en el aire también está la mayoría
en la Diputación Permanente. A mí me hace el efecto de que llegamos tarde. Y yo creo que este programa lo he dicho desde hace unos cuantos meses. Se ha perdido un tiempo precioso. Se ha perdido un tiempo precioso. Se lo digo porque Podemos, el PNV, el PDeCAT, dicen que estos asuntos son capitales y no se pueden resolver por decreto ley, y menos, digamos, a las puertas de las elecciones. Esquerra Republicana y Compromís sí que serían partidarios en un momento dado de sacar adelante algunos de los asuntos que usted nos está diciendo, pero en general la oposición es sumamente crítica con el gobierno y las prisas que le ha entrado por aprobar estas medidas. Vamos a escucharlo. Y un gobierno en funciones lo que debería es quedarse de perfil medio o de bajo perfil y solamente trabajar en lo que tocaría, que son los casos de extrema urgencia, y no seguir utilizando el BOE, como digo, para hacer campaña electoral. Me parece que habría que regular qué puede hacer un gobierno desde que convoca elecciones, ¿no? Por lo menos en el Consejo de Ministros tenga la vergüenza de poner el logotipo del Partido Socialista. Para seguir prometiendo lo que no pueden pagar y para lo que no tienen el apoyo legislativo como para poder hacerlo. El gobierno está dentro de su legitimidad de utilizar todos los mecanismos que le da el gobierno para hacer campaña electoral. No será el primer gobierno que lo haga, tampoco el último. A nosotros nos parece que es curioso que el gobierno le entre la prisa ahora por aprobar un montón de cosas que durante todos estos meses no ha hecho. Pues le pregunto al profesor Gaide Líbana, ¿qué le parece a usted? ¿Es electoralista lo que está haciendo ahora mismo el gobierno? Hombre, yo creo que aprobar por decreto ley una serie de medidas que creo que tienen que estar habladas, consensuadas, pactadas entre los sindicatos, entre la patronal, con tranquilidad. Yo creo que todo esto precipitadamente me parece que es totalmente electoralista, aparte del coste que esto puede suponer, pero luego de alguna manera devalúa muchísimo lo que sería el papel de las leyes, y cuando digo que devalúe el papel de las leyes, Susana, también quiero hablar de lo que sería el papel del decreto ley. El decreto ley se ha convertido en una especie, digamos, aquí de papel higiénico, hablando claro, en el sentido de que se usa y se tira de cualquier manera. Es una cosa muy seria el decreto ley lo establece el artículo 86 de la Constitución española, pero los distintos gobiernos han ido haciendo un uso y abuso del decreto ley que hay que pararlo, porque es decir, lo que me parece a mí un contrasentido, y lo digo como lo pienso, es que se haga tanto decreto ley y que se convoquen elecciones para el 28 de abril. Es decir, da la impresión como si no se quisiera contar con el Parlamento, con las Cortes, con la representación del pueblo para tirar leyes hacia adelante. Yo estoy de acuerdo en que puede haber algún punto que necesita de una extrema urgencia, pero de todos los temas que se abordan a través de lo que sería esa contrarreforma laboral, yo creo que todo puede esperar y que todo tiene que ser pactado y consensuado. Es decir, me parece muy bien, en los sindicatos lo ven, y el amigo Pepe Álvarez, a quien envío un abrazo virtual desde aquí, lo ve de una manera, que yo entiendo perfectamente que lo vea de esta manera, y la patronal lo ve de otra manera. Por tanto, de lo que se trata es de buscar puntos de acuerdo en un momento además en el que sabemos que la economía va a ir, en este año 2019 va a ser un año muy exigente, por tanto nos hemos de poner de acuerdo, hemos de mirar cosas, pero no usaría abusar del decreto ley de esta manera, además electoralista, con un coste de unos 1.000 millones de euros, se dice, por las medidas que se tomarían, al margen luego del otro tema de financiación de comunidad autónomas, que no es el caso, por respeto al amigo Pepe Álvarez, que sí, está pero que aquí es verdad hablando. que ahí también se está rescatando un paquete, se habla de 6.000 millones para, digamos, hacer ciertos regalos a las comunidades autónomas. Esta sería otra de las medidas que estarían ahora implementando, ¿eh? Sí, esto, Susana, tiene aquí mucho cuidado, lo digo porque estamos dentro de un terreno que hasta ahora no se ha experimentado, es decir, el que haya unas entregas a cuenta por 9.000 millones, que son transferencias del Estado a las comunidades autónomas, que esto me parece que hay que buscar cuál tendría que ser el manto legal, pero en cualquier caso de lo que se trataría sería de que habría ya 9.000 millones de euros que saldrían de la caja del Estado hacia la caja de las comunidades autónomas, y todo esto a la larga quiere decir más déficit, y todo esto a la larga quiere decir más deuda pública, y todo esto a la larga quiere decir que el gobierno que entre, si hay elecciones y al final entra otro gobierno o el mismo gobierno, van a tener que hacer unos ajustes tremendos, porque ahora de alguna forma todo lo que se está o se pretende aprobar por decreto ley es un aumento del gasto, un aumento del gasto, un aumento del gasto, que además es un aumento del gasto indefinido. Por tanto, quiere decir que no es una cuestión circunstancial, digamos, temporal, no, va a ser un gasto permanente que se va a quedar entre nosotros. Por tanto, es una gravedad, digamos, para mí, y una cierta frivolidad aprobarlo por decreto. Pero fíjese, profesor, que a pesar de que Podemos critica el electoralismo del gobierno, hemos sabido que están estudiando recuperar la reforma del alquiler que el propio Pablo Iglesias tumbó en enero. La idea es que las comunidades puedan limitar la subida de los arrendamientos, se pondría como límite a esas subidas el IPC, pero hay más puntos, ¿eh? Tanto el gobierno como Podemos, bueno, pues están estudiando la manera de que se respeten los contratos, aunque no estén registrados. Se lo digo porque ahora pasa que los fondos de inversión compran las casas en alquiler y no respetan las condiciones pactadas
viviendas porque no estaban registradas. Se vuelve a hablar de los desahucios. Hemos tenido algunos televisados en las últimas horas y parece que, bueno, a Podemos le interesa sacar adelante esa reforma del alquiler para tumbar la ley del Partido Popular. A ver, el tema del alquiler es un tema que se ha puesto como muy difícil últimamente y que además sobre todo perjudica a las clases trabajadoras, es decir, estamos viviendo en las grandes ciudades el proceso de gentrificación, es decir, ahí ha habido el tema de los alquileres de los pisos turísticos y claro, y evidentemente se saca muchísimo más por tenerlo como piso turístico que no tener al inquilino de toda la vida, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber también una seguridad para lo que sería tanto el arrendador como el arrendatario y lo que sí estamos viendo lamentablemente es que en estos momentos España es barata, está barata, sobre todo para hacer grandes compras por parte de fondos de inversión inmobiliarios. Además, incluso yo diría que va bien en cuanto al precio esta inestabilidad política que tenemos al día de hoy, porque abarata el precio, pero saben que a la larga habrá certidumbre política. Por tanto, quiero decir, hacen la gran operación y no desechan a una persona, por ejemplo, a una abuelita de 90 años, la echan de su casa. Por tanto, ahí sí que creo que es donde, en definitiva, el gobierno y las fuerzas políticas tienen que actuar y, sobre todo, dando al alquiler una seguridad, tanto para el arrendador como para el arrendatario, porque decimos muchas veces, no tenemos aquí las tasas de vivienda de alquiler que en el resto de Europa. Bueno, es que seguramente la seriedad que hay en cuanto al régimen legal en el resto de Europa es muy superior a la de España. Por tanto, este es un aspecto que yo creo que es crucial. Ahora, también ahí hay que regularlo desde mi punto de vista, Susana, a nivel de Estado, porque si no, esto será como los VTCs, es decir, que cada ayuntamiento lo va a regular de una manera y al final tendremos aquí 8.500 regulaciones distintas. Bueno, quiero pensar que sí, que esa legislación PP se va a aprobar para todo el Estado. Bueno, yo creo primero que los decretos ley se han utilizado siempre. Ya, eso es verdad. Pero están en el final de la legislatura y a días de convocar las elecciones. Y durante el propio gobierno que ya está en funciones y en el tiempo que el gobierno ha estado en funciones, en España hemos tenido un gobierno que ha estado casi un año en funciones, que fue el gobierno de Mariano Rajoy. Y yo entiendo que estamos en campaña y los partidos hacen política y por tanto cualquier decisión que se tome va a ir en este sentido. Ahora, decir que no es urgente, no hoy, sino hace 2 meses, 3, 4, regular el tema de la vivienda en alquiler en nuestro país, creo que no es pensar en las personas. No, yo creo que ahí estaremos prácticamente todos de acuerdo. Sí, podríamos haberlo hecho seguramente antes. Lo que pasa que, decir que transferir a las comunidades autónomas, que si se dice así, parece que va a la caja de las comunidades autónomas 6.000 millones, pero es que resulta que las comunidades autónomas son las que tienen que hacer frente a las políticas de dependencia, a las políticas de salud, a las políticas educativas, con los problemas que tenemos en los hospitales que estamos viendo cada día, que no se puede atender a las personas, o los problemas que estamos teniendo en relación con la dependencia. El otro día en Sevilla un señor se murió antes de que le pudiera llegar las necesidades que tenía para poder sobrevivir. A mí me parece que está bien que se diga políticamente, pero es más que discutible porque no son 6.000 millones que van a las comunidades autónomas, son 6.000 millones que van a hacer políticas sociales. Y en el caso de las tres cuestiones que nosotros estamos planteando en la reforma laboral, ha habido un debate como no ha habido jamás en la historia. No ha habido acuerdo con la patronal porque la patronal, evidentemente, tiene la expectativa de tener otro Parlamento en el que pueda tener unas condiciones mejores. Nosotros tenemos la expectativa de que pueda haber un Parlamento el que quiere a la ciudadanía, pero que los 100 y pico convenios colectivos que se han caído a primeros de año, que puedan recuperar la ultraactividad, o las personas que están trabajando ahora, que nos están oyendo, que él saben a la hora que han entrado, pero no van a saber a la hora que van a salir, tengan un horario. Me está diciendo, correcto. Ojo lo que me está diciendo usted, los sindicatos tememos que pueda haber una mayoría de centro-derecha en el Parlamento que no permita en el futuro legislar lo que para nosotros es urgente, y tenemos que aprovechar estos minutos de descuento de la legislatura de Pedro Sánchez para asegurarnos el tiro. No es tanto si vamos a tener mayoría que nos venga bien o mejor o peor, porque nosotros... Me está diciendo que hay una ventana de oportunidad y que la tienen que aprovechar. Nosotros las cuestiones básicamente sabemos que se van a arrancar. Nunca nos han regalado nada, y este gobierno no nos regala nada, ni ha regalado nada a los pensionistas, ni una mayoría diferente nos va a regalar nada. Lo que estoy diciendo es que 3 años que llevo de secretario general de la UGT,
intentando cambiar parte de la reforma laboral, que ahora tiene toda la lógica, porque la reforma laboral, incluso para los que la hicieron, se hizo una situación de crisis que hoy no hay, que todo el mundo habla de los abusos que se están produciendo en las empresas, que todo el mundo está hablando de los salarios de miseria que hay en nuestro país, de la cantidad de gente que hay en el desempleo. Por tanto, aquí también está el paquete, el subsidio para los mayores de 52 años. A mí me parece que esto es urgente, que no podemos esperar, porque además con las expectativas electorales, yo creo que más que ver que hay una mayoría de un lado o de otro, seguramente que hay dificultades para tener una mayoría de gobierno. Déjame que haga un inciso, que está hablando Pedro Sánchez sobre sus ministros, dicen que gozan de su más absoluta confianza. Este gobierno la ejerce no solo por el cumplimiento de un deber, sino también y ante todo por convicción. En segundo lugar, todos los ministros y ministras, señorías del Gobierno de España, utilizan o han utilizado figuras legales en su gestión de renta y patrimonio, sin excepción. En tercer lugar, estas figuras legales tienen como objetivo de gestionar el patrimonio y no el de enriquecerse. Y por último, cuando no se cumplieron todas y cada una de esas tres condiciones, asumimos nuestra responsabilidad, sin importar el momento político y sin consideraciones de carácter personal, sin excusas y con celeridad. Señorías, les decía que somos conscientes de que el nivel de exigencia ha cambiado. Todos debemos hacernos cargo del momento político. Profesor Ruiz Jarabo, a diferencia de lo que dice usted, estamos escuchando como nos dice Pedro Sánchez que cuando no se cumplían las tres condiciones que exigía el Gobierno, el ministro, en este caso Maxi Huerta, fue cesado. Ya, pero las tres condiciones se cumplen exactamente igual en Pepo Hernández que en Maxim Huertas. Exactamente igual. Sí, la única diferencia es que uno recurre y otro no. Por tanto, me duele decirlo, pero el presidente del Gobierno no dice la verdad. No dice la verdad. Y en segundo lugar, el caso de Pedro Duque, no por crear el instrumento legal, efectivamente, que es legal de una sociedad, sino porque luego, una vez creado, no cumplió con las normas que consecuentemente, las normas tributarias, que consecuentemente le hubieran hecho pagar un dinero que no pagó. Por tanto, ahí cuando menos tampoco es del todo cierto lo que dice el presidente del Gobierno, ¿no? La verdad es hay que... una cosa muy breve sobre lo que se ha dicho anteriormente, sí, ¿no? Diga. Yo creo que, perdón, Susana, sí resulta en términos históricos... Es un gusto tener tantos inaudito. fiscales en el plató y un abogado defensor, en este caso que es Pepe Albert. Diga. Sí, no, que sí resulta absolutamente inaudito esta anunciada profusión de decretos leyes que se hacen con una inminente disolución de las Cortes y una inminente convocatoria de elecciones. En términos históricos es inaudito, pero además resulta contradictorio, porque si el Gobierno cree que va a poder sacar estos decretos leyes adelante con la mayoría en la Diputación Permanente, no habría ninguna razón entonces para disolver las Cortes. Podría también sacarlo mediante el Pleno del Congreso de los Diputados sin necesidad de disolverlo, ¿no? Con lo cual, esta contradicción flagrante entre creer que voy a sacar adelante en la Diputación Permanente unos decretos leyes, la convalidación, pero sin embargo he tenido que disolver el Congreso, solamente se justifica porque efectivamente la anunciada profusión de nuevas medidas hechas deprisa y corriendo no tiene más que un carácter electoral. Y es una operación win-win para el Gobierno, porque claro, eso hay que reconocérselo. Si finalmente consigue que se aprueben, pues lo habrá conseguido, la aprobación de las medidas. Y si no consigue que se aprueben, dirá que la culpa es de los que no la han votado a la convalidación, ¿no? Claro, y la pregunta... Es una operación bien diseñada desde el punto de vista de marketing, pero probablemente algo carente de ética política, ¿no? La pregunta, señor Ruiz Jarabo, es ¿quién es el guapo que ahora se retrata diciéndole al Gobierno pues estamos en contra de los subsidios a mayores de 52 años, en que coticen las cuidadoras de personas dependientes? Pero por ejemplo, pero yo y la inmensa mayoría de las pymes españolas estamos en contra de la primacía del convenio sectorial sobre el convenio de empresa. Eso es algo deseado por la burocracia sindical y probablemente por la burocracia patronal también, porque claro, efectivamente les da un sobrepoder que efectivamente no debieran tener. Eso sería un drama si volviera a establecerse en la línea que quieren los sindicatos esa primacía del convenio de un sector sobre el convenio de empresa. Sería un drama, insisto, para la inmensa mayoría de las pymes españolas, que desde luego no desean esto. Y digo más, y sería un drama para los trabajadores de estas pymes. Pues por alusiones, señor Álvarez. Y yo recuerdo además Fátima Valle, la ministra, que me dijo la reforma laboral le ha quitado poder a los sindicatos, por eso están tan enfadados. Y lo que va a hacer Pedro Sánchez es devolvérselo. De alguna manera se lo está reclamando usted. La cuestión, aparte de burocracias,
burocracias aparte, que por cierto también existe la burocracia en los funcionarios del Estado, no solo la sindical o la patronal, que seguramente que desde su posición pueden hablar como usted habla. En realidad la burocracia, la cuestión no está en la burocracia sindical, está en las decenas de miles de trabajadores y de trabajadoras de nuestro país que se les ha bajado el salario un 40 o un 50% como consecuencia de la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Y si no, pregúntenles a las camareras de piso por qué estaban en un convenio colectivo cobrando un 40% más. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Barcelona, a partir de la reforma entraron las empresas de servicios integrales, hicieron un convenio ad hoc, muchas veces sin representación de los trabajadores, porque la representación de los trabajadores, de acuerdo con la Constitución, la ostentan las organizaciones sindicales y convendría respetar la Constitución y las leyes para todo, y resulta que están sin convenio colectivo, en un convenio de una empresa con un 40%. Otro ejemplo, señor Álvarez, y animo tanto al señor Ruiz Jarabo como a... Enseguida le doy la palabra, al señor Ruiz Jarabo y también al profesor Gay Líbana si quiere tomarla, pero los teleoperadores, conserjes, recepcionistas están de enhorabuena, me refiero a los que están contratados a través de TTs, porque la patronal de empresas de trabajo temporal ha firmado el primer convenio colectivo que les sube el salario mínimo a 1.000 euros. Así nos lo expresaban. Veo como muy positivo este nuevo convenio, este nuevo acuerdo que ha llegado Pedro Sánchez con las CTT para subir el sueldo mínimo que nos podemos merecer lo que son los teleoperadores y comerciales. Vamos a tener mejor sueldo, vamos a tener mejor prestaciones que nos tenían un poco olvidados, como tanto a los teleoperadores como a los comerciales. Pues, señor Ruiz Jarabo, ¿quería usted responder a Pepe Álvarez? Sí, no, quería decir que tiene toda la razón, y comparto su visión del tema de que los salarios reales se han empobrecido en este país. No sé si en el porcentaje que te ha dicho, pero de forma muy significativa. Pero en cambio no estoy de acuerdo en que sea por el cambio habido en qué debe primar, si el convenio se creó en la empresa. Esa pérdida del salario real se ha producido por una crisis económica como no conocemos desde que tenemos sentido de la razón, y por un mercado de trabajo, como consecuencia de eso, en el cual hay mucha más demanda de puestos de trabajo por parte de trabajadores que quieren trabajar que oferta de puestos de trabajo por parte de una actividad económica empobrecida y deprimida. Y cuando concurren estas dos circunstancias, bueno, pues efectivamente el mercado provoca, sin más, efectivamente que se ajusten los precios a la baja, y en este caso el precio es el salario. Si hubiera habido los convenios de empresa que había antes, los convenios del sector, y hubieran impedido estos ajustes de salarios, como ha habido ajustes de tipos de interés y como ha habido ajustes de beneficios también, pues si los convenios del sector los hubieran impedido, lo que habría ocurrido es que habrían cerrado más empresas y habría aumentado más todavía el desempleo en este país. Bueno, pues otro dato que nos llama la atención: los nuevos jubilados cobran ya 175 euros más que los nuevos contratados. La brecha es cada vez más evidente. ¿Hasta qué punto se puede asumir este desequilibrio? Se lo pregunto, con su permiso, señor Álvarez, al profesor Gay Líbana. Nos encontramos con que los jubilados están cobrando ya más que los nuevos contratados. Sí, bueno, en concreto la pensión media de jubilación este mes de febrero está en 1.132 euros, por tanto quiere decir que no está nada mal, y los nuevos que se incorporan ahora están con una pensión media de 1.440 euros, por tanto no está mal cuando estamos hablando de un salario mínimo que lo acabamos de ver de, bueno, 900 euros, de 1.000 euros, ¿no?, en alguno de los casos. Bueno, esto va a ir increciendo, porque ahora cada vez más las cohortes de personas que se jubilan son en definitiva los que han cotizado en los últimos años bien, también debido a la formación que tenían, debido a las bases de cotización, y por lo tanto quiere decir que esto se va a ir incrementando. Entonces ahí estamos discutiendo el tema de la devaluación salarial, que efectivamente el señor Álvarez comentaba, también el profesor Ruiz Jarabo, y ahí hay un tema en donde hemos de tener muy presente, es que el problema de España es el modelo productivo, es decir, el modelo productivo que tenemos es un modelo productivo low cost, es un modelo concentrado demasiado en servicios de bajo valor añadido, y por lo tanto el país va tirandillo en base a lo que es, pues mira, el turismo, esto que va y tal, pero por ejemplo la
industria, que es un sector clave, lo conoce muy bien aquí el querido amigo Pepe, es un tema clave. La industria manufacturera al día de hoy en España, en el PIB, solo representa el 12,6% del PIB, y nos estaban diciendo que en el año 2020 tendría un peso el 20%. Es decir, lo que hay que hacer es una apuesta por reindustrializar el país, y sobre todo, por ejemplo, ahora que en Barcelona tenemos el mobile, por pensar en lo que serían estos servicios, ¿no? Y por ejemplo, permítame, Susana, que haga mención a un hecho que se va a producir dentro de unos momentos, que es que el profesor del Hospital Clínico, Antonio De Lazi, va a dirigir una operación desde el mobile que se va a realizar en el quirófano del Hospital Clínico, en el Optimus, a través de la nueva tecnología 5G y de un software y tal. Él estará allí y dirigirá a su equipo, que estarán en una operación gastrointestinal. Esto es algo brutal. Esto quiere decir, esto es en los servicios de valor añadido muy altos. Esto es lo que hacen las grandes compañías, claro. Entonces, por ejemplo, cuando yo miro en Apple cuál es la facturación per cápita de un trabajador en Apple, es de $2 millones. Por tanto, claro, aquí ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un modelo que ese modelo no da para más, y lamentablemente para poder competir hemos tenido que devaluar, porque ya no hay la devaluación monetaria, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí entre todos tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego las pensiones, pues es cierto, es un derecho adquirido, por tanto que no se puede hacer nada, pero para mantener esas pensiones altas necesitamos a gente que cotice bajo el sistema actual de base de reparto, que cotice alto, y el empleo que hay hoy en España no es bueno, porque el modelo productivo, Susana, lamentablemente no es bueno. Pues Pepe le estaba dando la razón con eso del cambio de modelo, que tenemos que hacer un modelo más productivo y apostar por la industria. En el fondo, el problema de fondo es el modelo económico del país. Claro. Hoy España se parece más a Marruecos en términos de lo que produce, de lo que se parece a Alemania en relación con el año 2009. Y esta situación hay que cambiarla. Esa es una razón fundamental para cambiar la reforma laboral. Y eso no implica ni siquiera que pueda haber gente que pensara que en el 2009 lo había que hacer. Pero si continuamos con un país que a las empresas les sale más rentable la mano de obra barata que afrontar cambios en los procesos productivos, no vamos a poder superar nunca este dilema en el que estamos, y por el contrario iremos cada día bajando. Arriba las cosas su sardina, Pepe Álvarez, con cualquier argumento. No se va a poner de acuerdo, ya lo estoy viendo, ni con el señor Guijarabo, ni posiblemente en este punto de la reforma laboral con el profesor Gay de Líbana, pero en cualquier caso el debate ha sido sumamente interesante. No estamos tan desacuerdo. No, ahí hay más puntos de coincidencia, le tengo que dar la razón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay 49, me ha dicho tengo que irme, tengo prisa, hay 50. Bueno, lo he respetado. Me voy a la mesa, mucho que comentar con nuestros contertulios, pendientes de Pedro Sánchez. Si os parece, le escuchamos un poquito más. Vamos a ver qué dice en esa comparecencia urgente a petición del Partido Popular. No es en ningún caso una iniciativa de mediación. Esa etapa ya pasó. Nicolás Maduro ha demostrado en reiteradas ocasiones que no tiene ninguna intención de dialogar y ha utilizado los sucesivos intentos de mediación como un instrumento para ganar tiempo y para perpetuarse en el poder. Su negativa, en consecuencia, a convocar elecciones